What time is it? Ya estamos viendo las películas que van a ser nominadas a los Oscar y una batalla tras otra va a estar nominada. You know, I don't remember that part. All right, let's just not nitpick over the passwords. Paul Thomas Anderson, el director, no capa nominación cada vez que saca una película. Me atrevo a adelantar ya que a Sean Penn le van a dar al menos un premio esta temporada. Not one thing, it's another. Porque se hace odiar en el papel que hace. Find that to be true. La película es un retrato del abandono en todo un nivel, así lo leo yo. En el más íntimo, el de una madre que deja a su hija, cosa de la que poco se habla y es la principal forma en que una mujer puede ser calificada de ser un monstruo. El abandono de quienes dejan su país, sus vidas para buscar un nuevo futuro. You know what freedom is? What? No fear. El abandono a su suerte de quienes dejan todo atrás para buscar una revolución. ¡Viva la revolución! Y el abandono de un país para estar gobernados por un sistema supremacista y racista. Al mismo tiempo, siento que es una película sobre encontrar una comunidad que te puede salvar. Así como Leonardo DiCaprio encuentra en un grupo extremista, una familia, y también le da una familia y un sentido a su hija, que es interpretada por la gran Chase Infinity, que también se debería ganar algo en los próximos meses. Y esa comunidad invisible que no vemos, que salva a tanta gente de la deportación, de la muerte, del fascismo y del autoritarismo. Esa gente buena como el sensei que interpreta Benicio del Toro. Courage, Bob. Courage. Y por algún lado yo escuché que la cura para los extremismos está en hacer comunidad, en esa conexión, en esa empatía, esa de la que tanto recelan los religiosos de MAGA al decir que hay que mejor mirar los toros desde la barrera y ser a duras penas solidarios. ¿Qué tan empático entonces tuvo que haber sido Dios con nosotros para enviar a su hijo a morirse por nuestros pecados? Dice la misma Biblia que los religiosos de MAGA siempre dicen hablar y defender. Obviamente, esta película habla del estado actual del mundo y del mundo político, y esa es otra razón para que entre en la carrera para ganar premios en los próximos meses. Volver al cine, encontrarnos frente al arte, que es lo único que nos salva para ver una ficción que es exactamente igual a la realidad que estamos viviendo. Así que hoy vamos a hablar de una batalla tras otra con algunos spoilers. God damn it! Ahora esto es personal. This is personal. ¡Esto es personal! Otro podcast de reseñas. ¿Qué más, Diego? Tatiana, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a Esta Vez es Personal, otro podcast de reseñas, una vez más con Poli, aquí de protagonista, No, hay mucho. sobando la vida y hablando de Paul Thomas Anderson y su nuevo film, Una batalla tras otra. Entonces le gustó, ¿no? No, a mí me gustó. ¿A ti te gustó? Sí, a mí me pareció chévere, pareció muy chistosa. Sí. Me reí mucho Sí, en yo la me reí película. mucho, sí. Y Leonardo DiCaprio es el alivio cómico, marica, ¿en qué momento estamos hablando de Leonardo DiCaprio siendo chistoso? Igual, también muestra que es el mejor actor de nuestra generación. Sí, mire, ayer me estaba viendo una entrevista que le hicieron precisamente a Leonardo DiCaprio. Se la hizo, es un man que trabaja para la BBC Uno. Sí, señor, yo me la vi. Y me parecía que él nos hacía caer en algo en cuenta que me parecía, en varias cosas sobre la actuación o el talento actoral que puede llegar a tener Leonardo DiCaprio, y es que el tipo es muy chistoso. Sí. En Once Upon a Time in Hollywood tiene partes en donde, verdad, uno como que se ríe de cómo cuando el man explota. En El Lobo de Wall Street, en toda la escena. Que sí, toda la escena cuando estaba bajando a abrir el carro, drogadísimo, eso es muy chistoso. Y en esta me parece que es donde más se le ven algunos pedazos como ridículos y que me gustaron mucho. La película, sí, yo sí siento que habla mucho del momento de ahora, pero yo creo que hay dos temas de fondo que me gustaría hablarlos durante esta reseña. Pero Los hablaremos. Los hablaremos. Entonces la escucho. A ver, cuente, ¿qué hay que hacer? Hay un tema central de la película que yo no mencioné en el editorial y es de lo rutinaria que se vuelve la revolución, las causas revolucionarias. Y creo que el personaje de Leonardo DiCaprio lo encapsula perfectamente, porque para
bueno, va a tocar hacer spoilers de la película, pero él tiene que huir para salvarse a él y a su hija porque su esposa, pues su pareja, Ajá. les abandona y pasan Sí. 16 años y el tipo se vuelve un gordo borracho que no hace absolutamente nada más sino tomar y fumar marihuana, y eso me pareció muy chistoso porque es ver cómo esas causas también se van perdiendo, ya sea porque crecimos, ya sea porque, pucha, porque es demasiado, y uno lo ve como con diferentes personajes en la película cuando pasan estos 16 años, pero principalmente con lo que pasa con Leonardo DiCaprio. ¿Usted cómo vio esa narración de la evolución, de la revolución, esa evolución de la causa revolucionaria a medida en que te vas envejeciendo? Imagínense que estaba leyéndome la reseña que hace el Hollywood Reporter con Richard Newby, es quien la hace. La hicieron el pasado 30 de septiembre. Y me puso a pensar en muchas cosas este man. Porque usted mencionaba algo en su editorial de la manera como se le podía llegar a juzgar al personaje de la mamá o de la pareja, en este caso de Leonardo DiCaprio, ¿sí? Perfidia Beverly Hills. De perfidia, que ella es directora también, ¿no? Hmm. Pero me voy a buscar el nombre de ella porque la verdad no lo tengo presente. Pero me quedaba resonando algo que mencionaba precisamente el, el que Ayanna Taylor se llama. Teyana Taylor, sí, que mencionaba precisamente el crítico. Y es si el personaje de Leonardo DiCaprio, por ser blanco, tiene la posibilidad y la comodidad de relajarse frente a una revolución, que es algo que ni los latinos que se muestran en pantalla, ni los negros que se muestran en pantalla tienen la posibilidad de hacer. Y más allá de Interesante. juzgar, más allá de juzgar el personaje de perfidia, porque claro, es lo primero que uno hace. Ah, la mamá que abandona y que la abandona porque vive bajo un egoísmo y ese egoísmo es el de su libertad y que no se quiere sentir atada a nada, etc, etc, etc. Siento que hay un momento en el principio de la película en donde ya nos van contando cómo se va, como si se quiere manoseando el mismo grupo de French 75 en lo que es su causa, que ya terminan siendo es como unos bandoleros que atracan bancos porque, ajá, por la anarquía de pronto, ese sentimiento de anarquía. Pero a ella se le ve incómoda constantemente porque es como si ese sentimiento de libertad lo estuviera perdiendo y en parte lo perdiera por lo que le implica el hecho de que ahora tengo que ser mamá, ahora tengo que ser responsable, ahora tengo que ser X, Y, Z. Y es algo que ella no quiere perder. Y creo que es algo que al final en la carta que le entrega a la hija, algo de eso ella menciona, ¿sí? Eh, entonces, eh, poco como para redondear el punto y no extenderme ni irme, yo sí siento que hay algo de, o sea, hay algo hasta de crítica frente a lo que nosotros, digamos, nosotros lo que significamos nosotros en una sociedad como la colombiana, ¿sí? Que somos entre comillas los blanquitos, ¿sí? Los blanquitos dentro de nuestra sociedad nos podemos dar el lujo de cansarnos y de decir, ¿sabe qué? Ahora me voy a dedicar simplemente a trabajar y ya no voy a pensar en, no sé, en mis idealismos, en mis causas, en las cosas que yo defiendo. Hay algo de eso en ese personaje de Leonardo DiCaprio que dice, yo soy un revolucionario, pero me puedo dar el lujo de fumar porro todos los días, de drogarme, de ser un borracho y poder vivir tranquilo pensando que a mí no me van a hacer nada, al punto que, a la que están buscando es a la hija de él por ser mestiza, como lo llaman Por ser ellos la ahí. hija, bueno, Por la ser, están buscando es porque es la hija de Sean Penn, del personaje de Sean Penn de Lockjaw, para matarla. y la Porque busca tiene es que, él. exacto, porque o si no, a él lo van a matar Ajá. por el grupo supremacista. Por el, o sí, lo van a matar o no lo van a dejar pertenecer, porque yo no creo que él la busque per se, inicialmente como porque él sienta que su vida corre peligro, el personaje de Champagne. Lo que siento que él la busca es porque quiere tapar ese error Claro, que pues le tiene que implicaría no poder eliminarla. ser parte Claro, de sí. este grupo selecto de fachos. Eh, Yo A sí, ver, yo creo que hay un acierto en la película en donde
muestran la revolución sin romantizarla ni estigmatizarla. O sea, que al fin y al cabo, digamos, ellos quieren acabar con el sistema imperial de Estados Unidos, que creo que nadie ha logrado hacerlo, y pues los imperios duran muchísimo tiempo. Y que se nota también en eso, en que terminan, digamos, robando bancos o explotando cosas o pues capturando X, Y, Z personas, pero no son una amenaza real para el sistema gringo, pero viven como en esa idea de largos revolucionarios y que han existido grupos en ese sentido, pues aquí les decimos guerrilleros, otros paramilitares, dependiendo del lugar donde estés, tiene una denominación diferente, pero los Black Panthers, por ejemplo, eran un grupo eminentemente afro que buscaba a través de la lucha armada, buscar unas reivindicaciones. Y yo siento que de todas maneras, o sea, tú ves ese desgaste de la revolución en muchos personajes. O sea, las monjas que reciben a la pelada Willa están mamadas, y hay una conversación entre una de las monjas y Diandra, que es el otro personaje, como la vieja que salva a la pelada, también dice que está mamada. Los que entregan a sus amigos o las ubicaciones de sus amigos están cansados o están amenazados. La misma perfidia pues va teniendo una pelea interna como con su revolución, pero sí es verdad que obviamente hay una muestra de que el personaje de Leonardo DiCaprio sí se puede salir con la suya versus el resto, que yo no lo puedo dejar, que creo que eso es como pues la muestra de vivir en un mundo en donde eres blanco. Y que todos los contactos de él de alguna manera siguen dentro del sistema revolucionario. Tanto las monjas vendiendo sus drogas, el contacto que rescata a la hija de Leonardo DiCaprio, la misma perfidia que se escapa y se va a Cuba, o no sabemos en dónde está, pero está Argelia, tal vez. Sí, que ella como que hay un easter egg ahí que te dice como que la vieja terminó en Argelia, tal vez. El amigo que hace el contacto con él en el teléfono y que le valida la prueba que él nunca puede... esa parte de la película, de la llamada, puede ser, uno de los top momentos de la película puede ser ese. Es buenísima. Porque la revolución se vuelve leguleya, ¿no? Claro. O sea, tú no has leído el libro de la revolución, deberías hacerlo, o sea, y es así como... Un poco como la mamertería de la revolución, leguleya, ¿no? Como de tú no eres suficientemente revolucionario si no te sabes esta palabra secreta. Sí. Pero claro, eso, y también en el mismo, hace poco, yo sigo un creador de contenido que habla como de cosas en clave de género y de raza, de muchas películas, sobre todo películas dirigidas por directores o directoras afro, que se llama Jamal Burmar, y está en Instagram, o al menos allá es donde lo encontré, y el man decía una cosa que me parecía interesante sobre ese tema de cómo la raza atraviesa las formas en que vemos los productos culturales, como en las películas, y él decía como, no particularmente con esa película, sino como con las películas de Spike Lee, Spike Jonze, sí, como y que siempre les dicen como, este es un director afro, y esta es una película afro, pero los Paul Thomas Anderson, los Christopher Nolan, los Greta Gerwig, ellos nunca son, los Martin Scorsese, ellos nunca son mostrados como los que dirigen cine para blancos, ¿no? Hay una carga, digamos, ya racial sobre el director afro, que tiene que contratar entonces y contar historias afro porque hay una poca representación de ese tipo de caras, mientras que los directores blancos, pues si tienes a una persona de otra raza diferente a la tuya, pues ellos sí pueden, pues están en una capa superior, o están en una capa, o no tienen que tener tantas capas de complejidad. Como si ellos no pudieran contar una historia por ser una historia, sino que tiene que ser una historia de un negro, una negra. Sí. Tiene que ser una historia contada como desde ahí. Pues también pasa pues con el director de Get Out, de Nope, que es el mismo, y que son historias que Get Out claramente sobre la experiencia de un afro en Estados Unidos, pero las otras pueden ser historias que no estén atravesadas por la raza, pero es como si te obligaran a tenerlas ahí. Entonces, como que él resumía su video diciendo como, aquí lo que hay es una
debería haber es más como una responsabilidad de los otros directores de mostrar, de castear más gente, y creo que más gente de otras razas para ver otro tipo de situaciones. Ahora que usted mencionaba el caso de Jordan Peele, él, Ujú. él puntualmente dijo, a mí no me interesa contar historias que no sean de negros. Él lo dijo, Sí. ¿sí? Para el caso del director de Sinners, él tiene Sí. una carga cultural muy fuerte en sus películas, ¿sí? Que es el Ujú. director también de Black Panther, ahora se me olvidó cómo se llama él. Em, a ver si lo tengo por acá. Black Panther, qué vergüenza con ustedes. Em, que de hecho la reseñamos hace poquito. Ryan Coogler, qué pena con ustedes, sí. Ellos como que de alguna manera de entrada sienten, bueno, no sé si también sea una especie de sesgo que ellos mismos se imponen, ¿no? De necesito es Pues contar el historias, sistema les de- impone. de- porque, y sí, porque es que Sí. vuelvo al punto de Jordan Peele, él dijo, a mí no me interesa, yo no voy a hacer No, pues es que películas, claramente que yo el quiero es sistema te lo contarlas desde impone acá. porque si no, si nadie más va a contar las historias que tú sabes, pues te Pero toca a no ti. sé, porque Spike Lee sí yo sí le he visto historias bacanas que no necesariamente tienen que hablar de una cultura o idiosincrasia que está Pero la relacionada con los mayoría de historias de afroamericanos. Spike Lee son esas. O No, sea, pero no. no todas, es que me refiero es a Pero eso. me Él ha refiero a la contado otras historias. mayoría. Pues me refiero a No, la mayoría. de Yo acuerdo, lo que quiero decir con esto es que no debería ser una obligación, pero el sistema es racista y pero toca. Tati, es que, no, es decir, yo no estoy diciendo que el sistema no sea racista. Lo Ujú. que sí estoy diciendo es que muchas veces son ellos mismos los que se imponen ese querer contar esas historias. Ryan Coogler lo ha Porque dicho, nadie a mí más no me las interesa. va, pues porque nadie más Bueno, las va a contar. O pero sea, es que también creo que si tú le dejas la experiencia de ser un afroamericano o afroamericana, tal vez, no sé, a Greta, tal vez sí tenga una, pues puede tener una cercanía y puede tener una sensibilidad que me parece fantástica y podría salir maravillosa, pero ¿cuántas Barbies afro había en Barbie? pero el tema tampoco va es a que si está No, o mal sea, si no yo digo las que tenga cuento. que haber una cuota de género ni nada de eso, solamente No, no, digo pues no, que yo tú cuentas entiendo, las pero historias que al tú final también conoces eso y se le ha tienes criticado mucho alrededor. a los blancos y es yo voy a montar, entonces voy a contar historias de cómo tal cosa sucedió desde el punto de vista de los blancos y siempre se muestran ellos como los salvadores blancos. Es algo Claro, que también se les ha criticado a pues por ellos, ejemplo, la de 12 años de esclavitud, una de las críticas después de la película fue, ok, el que salvó al protagonista es Brad Pitt. claro, O The Help, que a mí en particular, a mí me gustó mucho esa película, pero después Viola Davis salió a decir como marica, nos salvó Emma Stone, qué putas. Pero claramente es toda una, es, digamos que se hagan estas discusiones muestra también lo profundamente necesario que es contar historias con gente que se parezca más a los que van a cine. O sea, no todo el mundo es Brad Pitt. O, digamos, el simple hecho de mostrar una relación interracial todavía es polémica en ciertas regiones, en ciertas audiencias. De hecho, parte de la historia tiene que ver con que a un coronel del ejército que se bajó quién sabe cuánta gente y es considerado un héroe de guerra por bajarse a todos los de French 75 o 78, ya no me acuerdo, no puede acceder a esta superélite de supremacistas blancos porque él tuvo una relación interracial. sí, es decir, pero como que me quedo de nuevo pensando en, eh, es decir, o de pronto fue que no entendí el punto también, ¿sí? Porque en este caso, Paul Thomas Anderson le está contando de su historia, una historia en donde él está atravesando lo que puede llegar a significar un sentimiento revolucionario en una, no sé si América o un Estados Unidos de una realidad alterna, autócrata, pero que se parece mucho a la que estamos viendo ahorita y con personajes negros y blancos. Entonces,
el punto es a que quedó mal contada, él no metió bien los personajes, o los personajes simplemente entran como deberían entrar. Yo me voy más por esa. De hecho, Regina Hall hace poco en una entrevista, Regina Hall es la que hace el personaje de Diandra, que es una Ajá. de las revolucionarias que continúa como en la lucha y termina rescatando a Willa, que es la hija de Leonardo DiCaprio. Y ella comentaba que la diferencia que había tenido en su experiencia como actriz en este casting era básicamente que le habían dado un rol en donde ella podía actuar de heroína y las veces anteriores pues no le daban ese tipo de roles. Sí, decir sí, pues al final termina siendo un logro del man. Pero me parece que un poco es sin buscarlo. Mire, hablaba Leonardo DiCaprio en esta entrevista también que le hicieron para BBC Uno, que tal vez uno de las cosas que más le gustaba de trabajar con Paul Thomas Anderson es que es un tipo que se deja hablar. ¿Sí? Es un tipo que, y eso en un director es difícil, claro, a usted le toca dejarse hablar con un personaje que es Leonardo DiCaprio, entonces también páresele en la raya al man y dígale que no, Claro. yo no voy a hacer esto. Pero pues Paul Thomas Anderson es un tipo muy curtido que ha trabajado con Joaquín Phoenix, con Daniel Day-Lewis, con Mark Wahlberg, con el mismo Philip Seymour Hoffman, es decir, ha trabajado con gente muy tesa y al final le ha hecho sus películas, ¿sí? Pero él decía, el man da libertad para que nosotros hablemos y actuemos y aportemos a la película, y si él siente que el personaje puede ir por esa línea, él no tiene ningún problema en cambiar, ¿sí? Dos datos ahí en eso, y es que básicamente una de las cosas que él cambió justamente por estar como en estos talleres con los actores en esta película fue el hecho de que la hija de Willa tuviera celular Sí, a escondidas, y que es como, porque eso es sí, obvio que una pelada va a tener celular en este momento, o va sea, a no va a pasar. dejar de hacerlo, o sea, eso va a pasar y o sea, me va a desobedecer en eso. Y la otra fue meter mucho más el papel de Benicio del Toro como una persona que estaba ayudando a migrantes a poder escapar de ICE. Sí. Y que eso fue algo que el mismo Benicio del Toro le dijo, yo podría hacer esto, y el man como, momentito, ya vuelvo, y volvió con ese guión que se demoró como 20 años en hacer. Uh-huh. Entonces, creo que parte de lo que usted habla, de que se ve dentro de la riqueza de la película y que hace que los personajes sean mucho más creíbles, si se quiere, estén mucho más aterrizados, es que el tipo se dejó hablar, ¿sí? Y esto era algo que le mencionaba este tipo en esta entrevista. Lo que pasa es que sí siento que al final el director sí tiene una intención de contar una historia de fondo con un tema que yo cierto que se parte en dos, en mi caso. El primero es el de la libertad y el significado de la libertad. Sí. ¿Qué es la libertad? Que Benicio del Toro lo decía, que me parece que es una de las vainas más bacanas de la película. Ser libre es no tener miedo. Sí. Y eso que implica para quienes no son blancos en una sociedad Racista. racista, ¿sí? Uh-huh. Hay posibilidad de no tener miedo nunca, porque si usted se pone a pensar en lo que significa vivir hoy en los Estados Unidos, pues es una vaina, es decir, Claro. o ser latino, o ser negro, No ser blanco, ser asiático, ser de raza mixta. Exacto, es necesariamente tener como una marca o un letrerito ahí que diga, ojo, porque te vamos a echar. Incluso las mismas conversaciones que tiene el grupo supremacista blanco es como, tal persona es una buena persona, pero es indígena. Sí. Es como, es judío. Y son cosas, alguien me decía hoy que también había visto la película y me decía como me parece una caricatura de la supremacía blanca, no deben ser, seguramente no son tan explícitos, y yo, papi, yo creo que es una ficción, pero además, por lo que marica, uno ve, que lo vemos, es que eso se ve, claro. Es re explícito, o sea, claramente son así. Y hay momentos en donde uno se encuentra con unos personajes que salen con comentarios que uno dice como que, parce, se te cayó ahí tu identificación de racista y clasista. De tu triple K. Sí, sí, absolutamente. Ahora que hablas de lo del tema de la libertad, pues... Pero cierro con esto. Ah. Hay otro significado de libertad,
y creo que era el que le comentaba yo al principio y es el significado de libertad para la mamá. Sí, de hecho, Lo que esa para... era mi siguiente pregunta sobre Perfidia Beverly Hills, que Sí, parece ser la mala de la película por todas las situaciones. Entonces, la más guerrillera de todas, la más revolucionaria de todas, y luego de robar un banco, pues le entrega a toda la banda, los abandona y termina como obviamente el peor pecado que puede tener una mujer y es ser una mala mamá. sí, Eh, es curioso porque tú decías en la primera respuesta que Leonardo DiCaprio, por ser blanco, podía permitirse eso de ser un poco descuidado con su hija. Eso una madre nunca se lo perdonarían. Y creo que ese es un mayor acto de revolución. A mí, digamos, como que no creo que la película nuevamente defienda lo que ella hizo. La misma Teyana Taylor lo ha dicho en entrevistas como menos, o sea, lo que hizo fue terrible, pero también sigue siendo como un acto muy revolucionario decir yo voy a renunciar también a esto. pues también hay algo, también hay algo de valentía en ese acto, sí, Mm. porque al final, y creo que es un poco de rebeldía que la acompaña en todo momento. Y, ella Incluso la misma no rebeldía quería, con Lockjaw. claro, pero con todo. Ella Sí, me siente refiero libertad, puntualmente a eso, o sea, ella siente libertad también siendo, o sea, sintiendo atracción por este tipo, porque claro, y pudiéndoselo comer como se lo quiso comer y hacer lo que quisiera, pudiendo sentir que de alguna forma tenía cierto poder con él, a partir de lo que el tipo también sintiera, pese a todas las contradicciones que eso representara para el personaje de Champagne. Eh, ujú, yo, claro, uno por convenciones sociales, uno tiende a referirse al personaje de ella como si fuera mala, pero siento que al final termina siendo es como una construcción del todo. Perfidia es la que nos está diciendo, yo no puedo ser libre porque el hecho de ella ser mamá me hace tener como una carga social distinta a la que de pronto el papá hubiera podido tener. El papá sí pudo ser ausente, ¿sí? ujú. De Pero hecho, claro, ella, pues por lo que vemos en su alrededor, ella está criada por mujeres. y, y ellos como que también sabían, creo que el mismo personaje de Bob, de DiCaprio, lo entiende y nunca la juzga, la Ujú, defiende ujú. todo el Le tiempo. dice que es una heroína a la hija. Sí, Y luego es y- que la hija se entera que es una rat, que es como le dicen a los soplones en estos círculos, en cualquiera. entonces, pues yo no sé si la pregunta iba por ese lado, Tatiana, pero eh, yo no siento que ella sea una villana. Siento que al final es la que nos termina dando el contexto para, tal vez para un poco para enriquecer más el personaje de Champagne. Complejizarlo también, Sí, de complejizar como toda la historia, porque nuevamente yo siento que la película ni romantiza ni por debajea como el significado de hacer una revolución, de abandonar toda tu vida por una causa, sea buena, sea mala, pero digamos es como la lucha individual de irte y dejarlo todo. Hay una parte que a mí me gusta mucho de la película que es cuando y es muy pequeña y es como un monólogo de Perfidia que ella ve a su hija quitándole la atención de su papá o mm, en este caso de su pareja de Leonardo DiCaprio y de la madre que se pierde de ser una mujer frente a los ojos de su pareja y a mí de eso no se habla, de eso no hay mucha recolección de eso en específico, como de ese celo, no sé si la palabra sea celo, pero sí es sí. como de yo ya no soy la mujer principal en la vida de este man y eso a mí no me gusta. Y creo que eso, y de ese, no soy mamá, no voy a hacerlo, pero sí es un sentimiento que te lo juro que cuando, o sea, digamos, si a mí en alguna vez se me atravesó esa idea, yo la tuve y es como, marica, pero qué pereza esto porque la relación sería completamente diferente. Y en muchas ocasiones cuando se habla de, no sé, hay varias, no muchas películas en donde se habla de la madre ausente y es también tú un viaje como espectadora de ver ese tipo
de situaciones. Es difícil uno enfrentarse a ese tipo de cosas, como, uy, huevón, o sea, esto terrible, pero que porque ella se va y es también, hay muchas razones por las cuales una mujer puede ser ausente. Como en Sí, Amazona es una película que habla de eso. y mire que cuando llegaron a ese punto de la película, yo me acordé fue de algo que yo trabajo con una psicóloga produciéndole su podcast, y ella en uno de los episodios hablaba de lo que significaba el coparentar Ujú. en pareja, ¿sí? Hablaba con otra psicóloga, con otra experta, en donde ellas comentaban que muchas veces la relación se enfría y la relación va cayendo es en parte porque el, hablaban desde el punto de vista del hombre, ¿no? Por lo menos hablaban de lo que pudiera estar, un poco siendo empáticas, lo que puede llegar a estar sintiendo el hombre en esos casos, ¿sí? Y decían, muchas veces los hombres se sienten desplazados porque sienten que la atención de la mamá va solamente hacia el hijo, Hacia el hacia cuidado la del hijo, hija. sí, claro. Y en ese caso empiezan a sentir de alguna forma como celos o se distancian porque esa relación que tenían antes, esa relación que había de pareja, de intimidad, en donde Mm. se miraban con deseo, etc., etc., se pierde en función del hijo. Ahora, también hay estudios y hay gente que habla del tema de conexión entre mamá e hijo, mamá e hija, y que muchas veces se presentan algunos casos en donde la mamá no conecta directamente con el hijo o no siente esa cercanía. El libro de Oppenheimer, el Ah, de sí. Prometheus, Mm. habla del tema y menciona, porque yo no sé si usted se acuerda que en la película, pues el personaje de Emily Blunt tiene mucho Tiene trabajo para mucho conectar trabajo, con el hijo. exacto, sí, Y no puede, y él decide como pedirle el favor a una familia y no sé qué dice sí. más. Y ahí en el libro comentan que es que al final ella nunca conecta con su hijo, Ujú, nunca ujú. conecta, y por eso siempre tuvo una relación muy distante. Puede ser el caso del personaje de Perfidia, pero también es como una especie de desplazamiento frente a lo que para ella significaba su relación con su esposo, Y el que ser también él sintiera mujer que ser mujer fuerte en una revolución, es su sí, papel, es lo que ella es. y Entonces te el están papel de la quitando eso. revolución en medio de todo esto, porque también es cierto que es un poco lo que volver al primer punto que yo le mencionaba, el personaje de Bob se da la posibilidad de que ahora yo puedo ser responsable porque pues ahora hay una niña a la que hay que cuidar, pero vámonos, se va a reír, vámonos a Andor, ¿sí? Y Ay, vámonos al dijimos que no final de íbamos a Andor. volver a hablar de Andor. Y vámonos al final de Andor con la decisión que toma la pareja de Andor frente a lo que significaba el papel de él en la Ujú, revolución. ujú. Entonces es un poco como que en este caso es Perfidia la que dice, parce suerte, para mí mi prioridad es ser libre y esa es mi revolución. Yo creo que ni siquiera era como una causa per se para ella. Sí, seguramente ella siente o proyecta un mundo que se imagina y que cree que es el ideal, pero tal vez la revolución de ella es su revolución, el ser rebelde y el vivir su vida a su antojo, como ella Ujú, quiso, ¿no? ujú. Sí. Tenemos que hablar de Kevin, de Los Daughter, también son películas que hablan de esa relación no romántica de una Madre e madre hija, con madre sus e hijo. hijas. Mm, Ujú, sí, exacto, sí, sí. exacto, son como no conecten nunca, o sea, y no es un pecado y pasa, o sea, y es Sí. normal, o sea, no tiene que ser, porque recuerdo en el libro de Monsters de Claire de Deer, que es monstruos porque la gente, cómo amar a la gente que hace tanto daño y hace un buen arte. Y, Sí. por ejemplo, yo tenía como un capítulo dedicado a las malas madres, entre comillas, y ahí estaba, por ejemplo, Silvia Plath y otras artistas, y decía como el papel de, o sea, el hombre que abandona se perdona porque es un gran artista, Picasso, por ejemplo. Mm, Pero a las otras son señaladas como locas o que es un tema mental, o sea, como tú enloqueciste porque tú deberes ser mamá. Y hay dos cosas que la historia siempre va a decir que son lo más puro y lo más inocente del planeta, y es una madre y un niño, o los niños.
Y pues no, no necesariamente. Am, Esos son parte de dos personajes de la película y que se revela todo esto del tema de las libertades y de las revoluciones y cómo van cambiando frente a, no, digamos, frente al tiempo y frente a sus nociones y frente a sus intereses, pero el otro personaje, la otra pata de la película es el personaje de Sean Penn y hablemos de esa desfigurada del sistema que él representa y que así termina su cara de hecho y estaba leyendo para esto una reseña del Espectador de Paula Baracaldo que ella decía no hay hipérboles ni exageraciones en la película. El racismo institucional, la persecución ideológica y el supremacismo blanco no necesitan ser subrayados porque son, de hecho, paisaje cotidiano, que es algo que también aparece mucho en la película y es como en este tipo de conversaciones o, digamos, en lo preparados que estaban todos para el momento en que llegara ICE o el momento en que llegaran los malos, entre comillas, digamos, como esta idea de maldad personificada en una autoridad. Hablemos un poquito como de esa evolución o cómo te pareció esa evolución del personaje de Sean Penn. ¿Sabe de quién me acordé cuando vi el personaje de Sean Penn? ¿Usted se acuerda de esa película de la que hablamos el año pasado? Que era de una casa que habían hecho al lado del campo de concentración. Ah, sí. Sí. ¿Cómo es que se llama? Ahora se me olvidó todas esas películas. Tienes Mommy Brain. Sí. El personaje, bueno, el antagonista principal, que era más o menos como el tipo que daba todas las órdenes para decir qué se hacía y qué no se hacía en Zona de interés. Ay, gracias. En Zona de Interés tenía también una contradicción a nivel emocional o si se quiere sexual o con sus gustos sexuales. ¿Sí? Y era que él buscaba la pulcritud de lo que podía eventualmente llegar a representar la raza aria, la familia, el ideal, los hijos, no sé qué, pero esa hipocresía lo llevaba también a que buscaba satisfacción sexual acostándose con una judía mientras... Te voy a parar ahí. Sí. No es un deseo sexual, no es satisfacción sexual, no es que tuviera hipocresía, es deseo de poder. Y no era una relación sexual, era una violación. Y es lo mismo, yo no creo que el personaje de Lockjaw, amara perfidia, como él se lo dijo a Willa. Él solamente quería poseerla. Es una cuestión de poder. Pero no era una cuestión romántica. Listo, es decir, claro, la violación que cometía el personaje de Zona de Interés es clara porque además hay un juego de poder ahí de fondo, sí. Uh-huh. Pero también en el personaje de Perfidia hay una decisión de ella de hacerlo y de no hacerlo. ¿Sí? Claro, también porque poder, era un juego de poder para ella. Claro, y creo que queda como porque muy ella fue la que lo inició. Sí. Entonces yo no podría decir que en ese caso fue una violación porque yo siento que hay un punto en donde ella se siente que lo... de Zona de Interés. En Zona de Interés, no claro, sí. No era una relación sexual. En Zona de Interés sí, era una violación, había un sometimiento, si la vieja no lo hacía seguramente el man la mataba, etc. En el caso de ella yo siento que no, pero fue la primera, o sea, fue como el primer flashazo que me llegó cuando yo pensé en como en la incoherencia del tipo al buscar hacer parte de este grupo de la Navidad, no sé qué, o como quiera que se llamaba. ¿Sí? Los aventureros de Navidad, una mierda así, marica. O sea, como que a mí me dejó muy traumatizada pensar qué tipo de cosas hacía esta gente para que tuvieran ese nombre tan macabro. Como ¿sabe qué me dejaba? A mí me dejó pensando mucho. Yo creo que fue lo que más me fui pensando cuando salí de la película y era como la calma con la que hacían toda la hijueputez que hacían. Sí. Como la calma con la que manejaban, voy a ponerlo en estos términos, toda la maldad que podía llegar a llenarlos y la manera como tan tranquila con la que lo procesaban. Y como esa conversación que había como en un lugar secreto que era y que uno le daba risa
porque me Sí, parece que en parte el logro de Paul Thomas Anderson es como no, o sea, no mostrarlo como que, oh, la gran maldad, no sé qué, sino como es muy ridiculizarlos normalizada. al punto de ser tan normal, pero que uno Ujú. sabe que hay gente así. Sí, ¿Sí? Eh, de acuerdo, y creo que eso es lo que más da risa nerviosa, da sí, risa nerviosa, o sea, es que uno se ríe de muchas cosas el y tipo como que va que a mandar a matar o sea, que es toda la persecución en carro, que me parece una escena espectacular. Ese mm, tipo, marica, no tenía ningún pudor en absoluto. O sea, si Willa no lo acaba, la iba a matar. Lo mismo mm, que creo que en ese medio de esos mundos tan hostiles también hay actos como de, no sé si de heroísmo, pero por ejemplo, Willa, o sea, el tipo que termina llevándola como a este sitio de seguramente, sí, el Comanche. sí, de este grupo donde Willa termina, él no se va porque seguramente sabe que a ella le van a hacer algo terrible si no va y los mata a todos. Pues al punto que el papá de ella sí le pidió matarla y el mal le dijo, yo no mato niños. Ah, sí, Y él le exacto. dice, entonces vaya y entrégueselo a tal. Eh, Exacto. Creo que es como un momento de humanidad que el tipo tiene que dice, no, parce, No, marica, yo hasta allá no no. puedo dejar que la maten, no puedo dejar que le pase esto a esta vieja. Y pues al punto de sacrificarse por ella, ¿no? Ujú, ujú, Que, ujú. que como que yo no sé si pasa desapercibido o no, pero uno sí se queda pensando como de todo lo bien que hablaban los supremacistas de este tipo, ¿no? Es un tipo que es un crack, que el tipo encuentra a cualquier persona a tantos Exacto, metros, kilómetros exacto. de distancia, no sé qué demás, pero tiene su pasado indio y Sí, pero es que es tiene. indígena y él dice que no, pero es indígena. Sí, entonces como que uno dice, eh, para relacionarse con este tipo de personas tiene que ser una porquería, pero para tener ese punto de humanidad también es, eh, es un poco como bueno, lo que también a uno como espectador lo hace cuestionarse, ¿no? Lo hace entrar en contradicción, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. A mí, digamos, como que eso me parecía como aterrador. Sí, los Es muy manes, ese grupo aterrador. me parecía Me parecía miedoso. aterrador y además que aún así era tan exclusivo que al mismo Champagne lo excluyeron. O sea, que Sí, era como el que había hecho todos los méritos para entrar en este lugar y que muere en una cámara de gas. O sea, ¿qué más nazi mm, que eso? Yo, sí, la verdad, hay algo que sí en la película, o sea, yo me acuerdo que a ver, yo sabía quiénes estaban en la película, pero olvidé completamente que Champagne existía. Y a mí, en verdad, me sorprendió mucho que yo no vi a Champagne en la película, sino hasta que finalizó y salieron los créditos y yo, ¿ese era Champagne? Claro, marica, obvio que era él, pero no, o sea, es que está ni se me viejito, había ¿no? Está ocurrido, o sea, cascado. además, claramente, aunque bueno, ahora creo que en el tour de prensa se ve, claramente dejó de hacer ejercicio porque ya no tiene que matarse para entrar en esas camisetas, Ujú. pero siento que sí, se ve completamente diferente. Diego, ¿y cuál fue Sí. si hay un mundo de personajes que no son perfectos, sobre todo los malos son detestables, pero con qué personaje pudo haber sentido algún tipo de conexión? Yo creo que se acuerda que le hablaba al principio del personaje de DiCaprio y como al final él dice, bueno, ya, es decir, mi vida es ella, ¿no? Mi vida ya no es la revolución, sino Hmm. ella, no sé qué, si se más. Eh, Me resonó mucho esta reseña del Hollywood Reporter, se las voy a dejar en los comentarios en la descripción del episodio, porque siento que sí condensa de alguna manera como bueno, no sé, tal vez la palabra sea privilegio bajo el cual nosotros nos movemos, nosotros en esta sociedad, ellos en esa sociedad, sí. Ujú. Y la posibilidad que nos da la vida también de poder decir, bueno, hasta acá yo voy a joder con de pronto las causas que pueden llegar a ser importantes, voy a simplemente buscar tener una vida tranquila, no sé qué decirse más, mientras que hay otros que todo el tiempo les toca estar en una lucha constante, como el personaje de Benicio del Toro, como el personaje de la chica que rescata a Willa, Regina, Regina Hall. de Andra, sí, como la misma perfidia,
como el amigo que le responde el teléfono al personaje de DiCaprio. Ellos tienen que o sienten una necesidad de estar en un constante, en una línea entre lo legal y lo ilegal, como los pelados que andan en tabla y que querían salvar a este man saltando por los Marica, edificios ¿cómo después de puede ese ser topazo. Entonces, Muy bueno, muy bueno. entonces sí pensaba que al final la gente que de pronto la hemos tenido mucho más, hemos tenido una vida muy afortunada, que hemos nacido con un poco de privilegios, eh, pues yo en lo personal siento que me conecto es como con un tipo como el personaje de Bob, que al final toma la decisión es un poco porque de manera cómoda, entre comillas, ¿sí? Ujú. La decisión de no seguir en su revolución o de ser y de vivir en medio de un sueño de nostalgia de lo que fue antes, ¿no? De lo Sí, que pudo haber sido, etc, etc. sí. A mí el personaje de Benicio del Toro me encantó. Me encantó. O Sí, sea, pues esa es hora en la que el señor salió, marica, es espectacular. Y me encantó como lo tranquilo que es, como lo calmado que es. Hay una parte del tráiler que es buena parte de una muy buena escena en donde Benicio del Toro le entrega el arma a Leonardo DiCaprio y está rezando el arma y el otro va como, marica, sensei, sensei, sensei. Y el tipo, coraje, coraje, mi amigo, coraje. y es como la calma, ¿no? Es Como como la la calma de calma y como relajadísimo. relájese porque estamos es como esa frase de yo no que a esta altura no sé si realmente es de Napoleón o no, pero como de despacio que tengo prisa, como de, o sea, relájese porque pues el momento es muy duro, ¿sí? Y De hay que estar acuerdo. es como tranquilo, con mucha claridad. Eh, Había una cosa más que me parecía chévere poderla comentar y que la vi en en el canal de Thomas Flight, que hace poquito hizo como una especie de recorderis de las películas de Paul Thomas Anderson, y me Ujú. parece que de fondo sí hay un tema eh, dentro de esta película y todas las películas de Paul Thomas Anderson, y es una necesidad de buscar una figura paterna en muchos escenarios o de ver una representación de la figura paterna en sus películas. Yo no me las he visto todas, No, pero yo tampoco. en The Master está, en Boogie Sí. Nights está como una figura de el mentor, ¿no? Siempre un mentor, siempre alguien que como que está iluminando. Y en esta, el clic que me hace para el caso de una batalla tras otra es cómo también va eh, evolucionando esa figura o esa idea paternal que él tiene para él, en este caso, asumirla, porque yo creo que él debe ser contemporáneo con Leonardo DiCaprio, ¿no? Con el personaje de él. Y es un poco, ¿El director? sí, Ah, ok. sí. Y es un poco como hacer ese ejercicio de todo el tiempo, toda mi vida he estado buscando una relación paternal para reflejar en mis películas, en Magnolia, en Boogie Nights, bueno, en Phantom Thread, que de alguna forma como también ver ese juego de poder en The Master. Y en esta es un poco ya es como más asumirlo de cuáles son como esas malas decisiones que tomamos, esas buenas decisiones o qué podemos hacer con las herramientas simplemente que tenemos. Ujú. De lo que puede llegar a ser esa figura paternal. Me quedó sonando eso de esa reflexión que hacía este chico de todas las películas de él y al final también termina siendo esta como otra más. Y De ese es pues digamos, la figura del maestro es Benicio del Toro. sí, como el Sí, guía. como, marica, o sea, se viene el mierdero, pues, ¿qué nos toca hacer? Nos toca hacer esto. Sí, Nos toca hacer esto y relajado y sin miedo y bla, bla, pero fue refrescante verlo. Me gustó mucho. Hace mucho tiempo no veía Benicio del Toro, pero básicamente porque no lo había visto en película, no lo había cachado. Pero sí. fue muy Él chévere. es experto en hacer esos papeles pequeños que son muy significativos para Sí, una total. película, ¿no? Total, o sea, no es lo mismo, pero es como lo que sucede con Javier Bardem en No Country for Old Men. Y es que cuando aparece es como que se ilumina toda la, ¿sabes? Como que le da vida completamente a la escena.
Ajá, Yo siento que sí. con él pasaba eso. Bueno, digamos también, seguramente las escenas, no sé, la escena de Champagne con su hija, claramente es, o sea, obviamente ahí hay una, pues unas fuerzas que se miden y todo esto, pero siento que con Benicio del Toro era como iluminaba la habitación cada Es que vez que contrastaba aparecía. mucho, ¿no? Porque el otro jugador estaba muy acelerado y estaba como, o sea, pues en medio de su Que angustia. el tipo como, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Y él como, 8:30. Sí, 8:15, una vaina así le dices eso, sí, es Muy verdad. bueno, muy bueno. Don Diego, ¿qué cree que se va, o sea, esta es firme competidora que la veamos las próximas temporadas de premios, esta película? Pues yo he visto que suena mucho y pues, mire, para serle honesto, yo salí del teatro con la sensación de que, pues, fue una buena película, pero no con la sensación de que me fuera a cambiar la vida ni que ha sido la mejor película del año. Creo Uy, que no no, he yo visto la sí, película del año. yo hasta ahora Mm, las películas que he visto este año, en esta, no he Pues, visto pues otra mejor es tal vez película. que lo mejor que he visto, pero no sé si es Sí, la película del año, ¿sí? sí, falta ver porque Eh, empezamos apenas a ver las películas que van a ser nominadas. Yo creo que esta va a estar nominada, no sé si vaya a ganar, pero no sí, capa pues, y siempre es bueno ver buenas películas. A mí me gustó, Un poeta también me gustó mucho. un poeta me gustó mucho. Pero no, salí sorprendida de que me hiciera reír una película así y creo que esto sí es un Es que parangón no, diferente sí, de las películas que Paul Thomas Anderson ha hecho en su carrera, que no recuerdo, tal vez Boogie Nights tiene cosas, pero no es necesariamente como una tragicomedia. sí, no, ¿sabe a qué película de él me acordó mucho? A Punch Mm, Drunk Love, que es la que él hace con Adam Sandler. mm, Y yo no veo es películas de Adam Sandler. porque tiene como ese juego, ¿no? De que lo angustia a uno y que va con un ritmo, pero sí, no es del todo seria. Esta es muy chistosa, yo no me la esperaba así, la Yo verdad. no me No esperaba que sabía fuera que me iba a chistoso. esperar tampoco. Sí, exacto, exacto. No sabía qué iba a esperar y pues solo una cosa y es que cuando estaba en sala de cine viéndola, menos mal, pero hubo un momento en que otra sala de cine ya estaba iniciando película Ujú. y como que había un momento en donde yo escuchaba la otra película, Qué ¿sí? O mamera. como los Mm. anuncios. Entonces, Cine Colombia, Avenida Chile, ojito con eso. Sí, ahí queda la recomendación de Don Munir, Es un que ya PQR. de que Es se lo un hace PQR. Tatiana. Es un Eh, PQR. Porfa, ojito con eso en la sala 3 de Avenida Chile. No digo sí. que vamos a ver la próxima vez. Pues tenemos pendiente Weapons, ¿no? Que habíamos dicho que le íbamos a ver, entonces No, buscaremos el no, espacio, Tatiana. por favor, tengo miedo. O sea, Buscaremos. yo No creo. películas de miedo no puedo ver sola. No, pero mire, sí, o sea, no creo que sea un exorcista. Creo que va a ser una buena película Nen, y pero no, o esperemos. sea, ni siquiera El Exorcista, Actividad Paranormal, yo no la puedo No, ver, no mire, la puedo ver hay unas que sola. yo no puedo ver y esas son las del Conjuro, ¿por qué no? No, O sea, marica, no, sí, parce, no. nada. No, no, no. Soy una gallina, soy una Barbie para eso. Exacto, No, exacto. no, 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 y no. no puedo ver películas así, entonces la veremos juntos. Sí, veremos Namaste. Weapons. Será nuestra próxima película para analizar. Pero mire, le voy a dejar una en el tintero que me parecería el putas que analicemos. Y es Mobland, la serie de Tom Hardy. Que creo que ha sido de lo más bacano que me he visto este año junto con Andor. O sea, qué buena serie. O sea, a mí de Pete me gustó mucho, pero no me pareció la Marica, mejor eres serie un del año. hater de The Pit, parce, Eh, qué pero hater a eres de The mí Pit. Pero lo Moblan que es es Mobland divertidísima. y Andor creo que han sido de lo mejor que he visto. Bueno, y Slow Horses que sé que no se la va a ver, pero esa es verdad, vale toda la pena. Es qué vaina tan entretenida. Es Moblan es berracamente impresionante. adictiva. Tenemos, sí. Sí, sí, Podemos hacer esa después de Weapons. sí. Pues quedamos con esas dos tareitas. Muy recomendada para que se vayan a ver una batalla tras otra. Realmente aguanta un montón. Si tienen la posibilidad de verla en IMAX, háganlo porque el director precisamente la grabó para ese formato. No exactamente porque haya grabado, digamos que con muchas cámaras IMAX, sino que
hay un rollo relacionado con la cinta que él utiliza que sí tiene que ver con que vale la pena verla en pantallas de gran dimensión. Entonces, sí, vale completamente la pena. Hay veces que se siente larga, yo la sentí como un poquito lenta en algunas ocasiones, pero no se siente como si hubieses perdido tu tiempo. Sí, no se pierde el tiempo viendo una batalla. No, la película ahí aguanta un montón. Recomendada One Battle After Another. Tatiana, muchísimas gracias. Estaremos encontrándonos en 8 días para hablar de Weapons. Chao pues. Esta vez es personal. Otro podcast de reseñas es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quieren escribir pueden hacerlo a nuestras redes sociales, @KarenDuque y o @Diego Fero. Así nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter o X. Si quiere escribir un poquito más largo lo puede hacer al mail elcorreodelrotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no duden en regalarnos una calificación 5 estrellas o recomendarnos con sus amigas, amigos o familia. El voz a voz es lo que más nos sirve para crecer en comunidad y por supuesto en oyentes. Gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto con otra reseña.